Bien, mis hermanos en Cristo, iremos ahora a la palabra de nuestro Dios. Iremos al Salmo 119, versos 57 al 64. Salmo 119, versos 57 al 64. Dice la palabra de nuestro Dios: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias por las bendiciones que hasta aquí nos has dado, Padre. Gracias, oh Dios, por este santo privilegio que tenemos ahora de meditar en esta tu palabra, oh Dios, y haciéndolo con el deseo, Padre, de edificar nuestras vidas a través de la iluminación, la dirección y el discernimiento del Espíritu Santo. Sí, Padre, te necesitamos en esta hora, presentándonos delante de ti, oh Dios. Padre amado, buscando tu rostro, procurando tu misericordia, con el perdón de nuestros pecados en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Mis hermanos en Cristo, el tema que nos ocupa hoy es la satisfacción del creyente en Dios. Digo, la satisfacción del creyente en Dios. Dice aquí la Escritura, habla el salmista: mi porción es Jehová. ¿Qué significa eso, mis hermanos en Cristo? ¿Qué está diciendo el salmista? El salmista está declarando aquí que el principal tesoro de su vida es el Dios del cielo. Que ese es el principal tesoro de su vida. Ahora esto levanta una pregunta en sí. ¿Es el Dios del cielo el principal tesoro de nuestra vida? Pues bien, vamos a verlos a través de la Escritura y ver si verdaderamente el Dios del cielo es nuestro principal tesoro en esta vida. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, versos 19 al 21, donde Él nos dice allí: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Oh, mis hermanos en Cristo. Oh. El llamado es hacer tesoros en el cielo. Y fíjense lo que dice, cómo concluye esos versos. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La pregunta es,
¿Cómo se está proyectando nuestras vidas? ¿Cuánta importancia le estamos dando a la necesidad de esa íntima comunión con el Dios del cielo y esa dependencia de Él y de su misericordia? ¿Cuánto tiempo estamos nosotros empleando en edificar nuestro ser interior, nuestra vida espiritual? Fortalecer el ser interior. Digo, si es que hemos recibido a Cristo como el Salvador de nuestras vidas, pues tenemos ahí aquel que abre la revelación de nuestro Dios para nuestra mente y nuestro corazón. Estoy hablando del sello que recibimos cuando creemos. Cuando recibimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y nos dice la Escritura en Efesios capítulo 1, verso número 13 y verso número 14, ¿no?, el cual es las arras, la garantía de nuestra salvación. Lo que quiere decir es que sin un nuevo nacimiento en Cristo no hay salvación, mis hermanos. Ahora, ¿no?, en el tiempo que el salmista está hablando, ¿no?, aquellos que ponían su mente, su corazón en las riquezas terrenales, ¿no? Y entre paréntesis, como tenemos a tantos apóstoles y falsos pastores y profetas, ¿no?, poniendo su mira en las riquezas terrenales y enriqueciéndose a través del Evangelio. Bien, pues en aquel tiempo, pues las vestiduras costosas eran una parte visible y principal en los tesoros de hombres y mujeres del Oriente Medio. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo del salmista? Guardar de todo corazón las palabras que Dios habló. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Lo vemos aquí procurando la misericordia de Dios y basado esto en las promesas del Dios del cielo para su vida. De igual manera nosotros tenemos que y debemos de proyectarnos, procurar la misericordia de Dios de acuerdo a sus promesas. Pero mis hermanos en Cristo, no. Para conocer todos los tesoros celestiales que el Dios del cielo tiene para nosotros y que manifiesta a través de su palabra, de nuevo les recuerdo que tenemos que conocer esta palabra. Por eso levanto la pregunta. ¿Dónde está nuestro tesoro? No hay nada más grande, no hay nada más hermoso. Esta es la medicina por excelencia. Esa es. Nos afanamos cuando este cuerpo de muerte, ¿no?, está afectado por algún tipo de enfermedad. ¿Y cómo acudimos? ¿Cómo nos sometemos? ¿No? Aquellos que dentro de este contexto pueden ayudarnos para tener una mejor salud, mis hermanos en Cristo. Pero quiero decirles que la enfermedad más fuerte, más cruel que el ser humano experimenta es el pecado que ha traído la condenación, el pecado que los separó para con Dios y el pecado que los lleva, si no llega a un arrepentimiento, al mismo infierno, a la eterna condenación.
Esta es una medicina para nuestras vidas que debemos de procurar todos los días de nuestra existencia. El salmista se dirige a los jóvenes al principio de este precioso salmo, mis hermanos en Cristo, donde está, de hecho, bajo el subtítulo de Excelencias de la Ley de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el creyente su camino? Con guardar su palabra. Digo, con guardar su palabra. Ahora, mis hermanos en Cristo, digo, el objetivo del salmista, atesorar las palabras que Dios habló en su mente y en su corazón. De hecho, en ese verso 59 hay una reflexión aquí, sincera, del salmista. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y aquí viene la consideración de nuestros caminos, del camino donde están mis pensamientos, del camino donde están mis acciones, mis determinaciones, mis decisiones. Mis hermanos, el camino es el camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Y llegó el momento donde el salmista, pues tuvo una reflexión sincera, consideró sus caminos y dice, y volví mis pies a tus testimonios. Si es que este no es nuestro tesoro principal, mis hermanos, en sí, entonces es tiempo de hacer lo que dice el profeta. Paraos en los caminos y mirad por las sendas antiguas cuál es el camino mejor. Y el camino mejor, mis hermanos, es el camino de la salud espiritual. Fíjense en esto. Es necesaria la salud física, pero mis hermanos, la salud espiritual es la más importante. ¿Cómo hay aquellos que se proyectan a lo físico? Digo, esto lo ha traído el movimiento carismático, que presenta y ha presentado un evangelio terrenal, donde todo está proyectado hacia lo físico y hacia la sanidad física, de tal forma y de tal manera que he oído a pastores decir, no es la voluntad de Dios que usted esté enfermo. Mis hermanos en Cristo, este es un cuerpo que nació enfermo. Y por eso es que, ya tenemos la cabecita blanca, hermano. Y las arrugas. Y tener que usar estas, lentes para poder ver mejor. ¿Sí? Y el hecho de que ya no podemos correr como cuando teníamos 20 años. Este es un cuerpo que nace enfermo. No es la voluntad de Dios que usted esté enfermo. Mis hermanos en Cristo, creemos en un Dios que tiene el poder de extender nuestras vidas conforme a su gracia
y su misericordia y a los propósitos que Él tenga para con nuestro ser. Absolutamente. Él puede hacerlo. En sí. Pero hay momentos en que, de hecho, esa no es su voluntad, sus propósitos son otros. No podemos coger textos fuera de contexto. Cuando el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 5 dice, si hay enfermos en la congregación, llame a los ancianos, sea ungido con aceite, la oración de fe sanará al enfermo. Pero fíjense bien en esto, mis hermanos. Está hablando de la oración de fe sanará al enfermo. Y cuando se habla de oración, entonces, mis hermanos en Cristo, tenemos que ir a la estructura, para la oración que nos dejó el Señor Jesucristo. Allí lo encontramos en Mateo capítulo 6. Dice el Señor allí, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Como dije, a veces el propósito del Dios del cielo es otro. ¿Por qué no le sanó la vista al apóstol Pablo? ¿Por qué tuvo que utilizar un escribiente llamado Tercio? ¿Por qué le dice a Timoteo, toma vino por causa de tu estómago? ¿Por qué razón no? Dejó a su consiervo Trófimo enfermo. Mis hermanos en Cristo, siempre les he dicho, y si vamos a vivir la palabra de Dios, esto es menester. El propósito de nuestra vida, conforme a esta palabra, es el de glorificar a Dios, no importa qué. Y nosotros vamos a pasar por todas las circunstancias que todo ser humano pasa, incluyendo cuando llegue el momento donde tengamos que caminar por ese valle de sombra de muerte en sí. Pero qué hermosa es esta palabra, mis hermanos. Que aun cuando estemos allí, el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Por eso dice el salmista, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado, tu presencia me va a llenar mi vida totalmente de la fortaleza que necesito y de la visión, que a través de esta palabra ahora tengo. Porque efectivamente, en tu casa moraré por largos días. Sí, mis hermanos en Cristo, tenemos que tener cuidado con esto. Hemos tenido tiempo donde hemos orado, por un hermano, una hermanita en Cristo, y hemos visto, la mano de Dios obrar y extender estas vidas. El Señor puede hacer esto en sí. Y tenemos fe que efectivamente Él tiene todo poder para hacerlo. Pero mis hermanos, un testimonio muy elocuente que he compartido con la congregación anteriormente, fue el testimonio, y lo comparto con ustedes de nuevo, fue el testimonio del evangelista que se conoció con el apellido Bagnoni, argentino. Uno de los primeros que penetró a España con el evangelio. Un hombre
pequeño de estatura, apenas se veía detrás del púlpito. Atractivo físico no tenía ninguno. Pero qué clase de poder en la palabra. Y cómo ganó miles de almas para el Señor. Pero les voy a decir cómo vino él a Cristo. Él escribió un pequeño librito donde habla de las manos de su hermana. Su hermana era creyente, una creyente fiel, de las que andaba de puerta en puerta llevando el evangelio, hablándole a las personas. Él rehusaba el evangelio. Estaba él en el corazón de su hermana, intercediendo por él ante Dios del cielo, absolutamente. Enfermó de muerte. Y el testimonio que dio en su lecho de muerte llevó a este hermano a arrodillarse al lado de la cama de ella, tomarla de la mano y decirle: yo quiero que tu Dios sea mi Dios, que tu Cristo sea mi Cristo. Y él nos dice que en ese momento ella, esto fue lo que dijo: gracias, Señor, ahora entiendo, glorificado sea tu nombre. Si esto era lo que tomaba para que mi hermano viniera a tus pies, gloria a tu nombre. Y mis hermanos, ella falleció y partió para estar con el Señor, pero de ese recinto salió un gran hombre de Dios. Sí, mis hermanos, ubicados en la palabra, viviendo la palabra, atesorando, Ahora, ¿cómo podemos llamarle a nuestro Padre Celestial, mis hermanos en Cristo, y hacerlo con urgencia? Verso 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Digo, hacerlo con urgencia. De hecho, mis hermanos, la urgencia de su espíritu, la necesidad de su espíritu, mis hermanos, lo trajo a una total armonía con el Dios del cielo, viviendo los mandamientos de su Señor. Verso 61. Compañías de impíos me han rodeado. No me he olvidado de tu ley. Compañía de impíos. Es literalmente, mis hermanos, ataduras de impíos. Y de hecho, mis hermanos, esto proviene de la práctica antigua de poner trampas hechas con lazo para atrapar a las víctimas. ¿Ustedes recuerdan lo que le dice el apóstol Pablo a los corintios? Él da una lista de todo lo que ellos eran antes. Entre ellas las prácticas inmorales El apóstol Pablo le está diciendo, ahora, con los tales
no os juntéis. Fíjense, mis hermanos, no les está diciendo, no vayan a predicarle el evangelio. Es todo lo contrario. El enfermo es el que tiene necesidad de médico. Lo que le está diciendo es no compartan dentro del contexto que ellos están, no más. No más. ¿Cuán importante es esto, mis hermanos? ¿Y cuán importante es esto para que el mundo pueda ver vidas realmente transformadas? ¿Y cómo nos tienden lazos? Y nos ponen piedra de tropiezo delante. Así actúa el enemigo de nuestras vidas. Y digo esto porque esto incluye también, y de hecho grandemente, lo que es la relación familiar. Digo lo que es la relación familiar. Aquellos de nuestra familia, fíjense en esto. Hace años atrás, cuando estábamos ministrando en la iglesia de Sterling Road, estuve trabajando 2 años para la Junta de Escuela Dominical de la Convención Bautista del Sur, el Estado y la Asociación Bautista de este condado, abriendo obras nuevas en el condado. Esta era una de ellas. La primera la comenzamos en el downtown de Hollywood. La primera iglesia bautista, que está allá por calle que conocemos, creo que si recuerdo bien, como Van Buren y la 17 Avenida. No. Me hablaron de un hombre, de un hombre que tenía un testimonio como creyente y que había pasado por seminario, cuya vida era un testimonio excelente. Me dieron la información, lo llamé pensando en que fuese el pastor de esa primera obra. ¿No? Y él vino, nos sentamos y me dijo, sí, pastor, yo he sentido el llamamiento, me gradué del seminario, pero realmente no puedo ser pastor. Dijo, ¿por qué no puede ser pastor? La denominación bautista a la cual estaba perteneciendo él, ultraconservadora. Y de hecho es bueno ser ultraconservador, pero no caer dentro del marco del legalismo, porque ahí se puede caer en el error. Ellos me dicen que yo no puedo ser pastor. ¿Por qué? Él se llamó, ya está con el señor Fidel Díaz. Y dije, ¿por qué? Dice, porque yo tengo un hijo homosexual. Este fue un hombre que estuvo en la cárcel. Él era notario público y él estaba practicando matrimonios fraudulentos. Y esto lo llevó a la cárcel 2 años. En la cárcel conoció a Cristo. Su vida cambió totalmente.
Digo, dígame cuál es la relación suya con su hijo. Y me dijo, bueno, yo me di cuenta cuando él tenía 18 años. Y yo me senté con él y yo le dije que dentro de ese contexto, él no le iba a permitir nada debajo de su techo, absolutamente nada en sí. ¿No? Y que si no estaba de acuerdo con eso, tenía que irse. Pues aparentemente el hijo siguió con los contactos que tenían y utilizando, ¿me entiendes? Sí, lo que el padre no quería que utilizara dentro del contexto de la casa, y le dijo, tienes que irte. Yo esto no lo voy a permitir debajo de mi techo. Y el hijo recogió sus pertenencias y se fue. Y le dije, y por eso le dijeron que usted no puede ser pastor. Digo, entonces el pastor de los pastores no puede ser mi pastor, porque el primero que tuvo que echar un hijo de la casa fue él. ¿Qué pasó con Adán? Digo, usted tuvo el valor de hacer lo correcto delante del Dios del cielo. Mis hermanos en Cristo, recuerden cuando el Señor Jesucristo dijo que Él vino a traer división entre padres e hijos, entre hermanos. Cuando hay un testimonio verdadero, cuando hay una entrega verdadera, cuando hay una reflexión en cuanto a efectivamente si el hecho de que el Dios del cielo y las cosas celestiales son nuestro tesoro principal o no. ¿Saben ustedes? El hijo se fue. Comenzamos la misión con él. Fue una bendición grande trabajar con él. Fueron varios años de grandes bendiciones. Y como en el cuarto o quinto año de haber comenzado la congregación, un sábado en la noche se estaba celebrando el aniversario. Y de momento, de pronto, entró ese hijo y fue caminando directamente a la plataforma donde estaba su padre y se abrazó de él y le dijo, papá, perdóname, mi vida ha cambiado totalmente, ya Cristo está en mi corazón. ¿Qué clase de momento es ese, mis hermanos? Yo pienso cómo estaría el corazón de ese padre todo ese tiempo y todos estos años en sí, pero haciéndolo recto delante de Dios y confiando en las promesas del Dios del cielo. Porque la fórmula para que nuestros hijos, la fórmula para que nuestra familia venga a Cristo es estableciendo a Cristo dentro de nuestros hogares y estableciendo lo celestial como el tesoro de nuestras vidas, de nuestros hogares, y tiene que ser el tesoro de nuestra congregación. Si queremos experimentar la bendición de Dios en sí, mis hermanos en Cristo. De hecho, mis hermanos, aún cuando estaban allí las amenazas de las trampas, en sí, de los impíos,
La alma del salmista consiguió escapar de todo esto, mis hermanos en Cristo. Pues nunca, y lo manifiesta él, olvidó la ley de Dios. Verso 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Qué hermoso esto, mis hermanos. Digo, qué hermoso esto. Y qué hermoso sentir esta experiencia. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado esto, pero esto es algo que yo lo experimento todos los días de mi vida. Y aún de noche, a veces cuando me levanto, estoy cantando en mi mente un himno, una alabanza, y la repito, y la repito, y la repito, y la repito. No, esto viene porque esto es parte integral de nuestra vida, ¿no? Y esto es lo que está dominando, ¿no? La mente en sí y el ser interior, y la necesidad de esa dulce comunión con nuestro Dios. Dice el salmista, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus testimonios. Fíjense la compañía que él procuró. Aquella que podía añadir a su vida espiritual, no sustraer de ella. En sí. De tu misericordia, Jehová, está llena la tierra. Y mis hermanos en Cristo, la abundancia de la misericordia de Dios ha creado y creó en el salmista el anhelo de saber más acerca de Dios. Mis hermanos en Cristo, el Dios del cielo es la porción que todo ser humano necesita. Dios es la porción que da satisfacción plena al alma del ser humano. Isaías capítulo 55, verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Esa agua, mis hermanos, es gratuita. Y esa provisión la ha hecho el Dios del cielo para con nosotros a través de la redención que se llevó a cabo sobre el monte Calvario, de ese su Hijo, el cual dijo, yo soy el agua de vida, el que de mí bebiere no tendrá sed jamás, sino que será en nosotros, mis hermanos, un río de agua viva. Él, que así también dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí comiere no tendrá hambre jamás. Está diciendo, no, en mí está la total satisfacción para sus almas. Dios es una porción universalmente accesible. Y Él se hizo accesible a todo ser humano a través de la cruz. De nuevo, el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y escuchen esto, mis hermanos, el Dios del cielo es una porción presente siempre. Isaías capítulo 41, verso número 10. Escuchen, mis hermanos, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes,
porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesucristo a los discípulos cuando les dio la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios es una porción que nunca cambia, mis hermanos. Carta del apóstol Santiago, verso que sé que muchos de ustedes quizás todos lo conocen. Capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto implica total confianza, mis hermanos, en nuestro Dios. Y la Escritura nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. El Dios del cielo es una porción eterna. Es un tesoro eterno para nuestras vidas. Y a través de ese su Hijo nos ha dado la vida eterna. Guardar su palabra, mis hermanos en Cristo, es vivir su palabra a través del poder y la revelación del Espíritu Santo. El llamado es entonces a vivir la palabra de nuestro Dios. El llamado es hacer el bien. El salmista rectificó y dirigió sus pasos por el camino del bien. Y dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versos 9 y 10. Pues no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y recuerden esto, mis hermanos, en cuanto a hacer el bien, en cuanto a seguir los preceptos de nuestro Dios, en cuanto a seguir sus mandamientos, en cuanto, mis hermanos, a la determinación a glorificar su santo y bendito nombre. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, verso número 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y mis hermanos en Cristo, si Él es nuestro principal tesoro, entonces, mis hermanos, ¿no? Tenemos grandes bendiciones que esparcer a través, mis hermanos, del lugar donde el Señor nos ha puesto. Y el tiempo que Él nos concede. Ese es el llamado. Y el llamado ahora es a la reflexión. ¿Es el Dios del cielo mi principal tesoro? ¿Es el Dios del cielo su principal tesoro?
¿Estamos alimentándonos de ese tesoro? Dios les bendiga. Más cerca, oh Dios, de ti. Ese es el cántico que vamos a escuchar ahora. Esa fue la determinación del salmista. Estar más cerca de su Dios, estar en íntima comunión con su Dios. Alimentándose de ese tesoro celestial. ¿Dónde está vuestro tesoro? ¿Dónde está? Si nuestro principal tesoro es el Dios del cielo, entonces vamos a hacer tesoros en el cielo. Esa debe ser la determinación. Entonces nuestro principal objetivo es seguir caminando por este mundo como peregrinos, dirigiéndonos hacia las mansiones celestiales. ¿Sí? Mis hermanos en Cristo, si el Espíritu Santo les está hablando, y espero que sí, que le hable a través de esta, su palabra, y lo esté motivando ahí para que efectivamente, reflexionemos en nuestro camino. Y si hay que enderezar nuestros pies, en sí, mis hermanos, a hacerlo. Esta es la bendición más grande que el creyente puede experimentar, mis hermanos. Estar en el camino de nuestro Dios es estar en el camino que nuestro Salvador trazó cuando derramó su sangre sobre el monte Calvario. Y en ese camino, mis hermanos en Cristo, vamos asidos de la mano de Él. Deseo que salgamos de aquí con el propósito en nuestra mente y nuestros corazones de que efectivamente nuestro Dios sea nuestro principal tesoro. La porción esencial de nuestras vidas. Si hay alguien en medio nuestro que todavía no ha tenido esa experiencia salvadora, real, a través de Cristo, estableciendo la paz para con Dios, le exhortamos para que abra su corazón a Cristo, que le deje entrar. ¿Saben ustedes? No tenemos necesidad ahora de que Él físicamente esté parado aquí para poder escuchar sus palabras. Venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nos dice nuestro Salvador. ¿Qué confianza podemos tener, mis hermanos? Porque está diciendo ahí que todas nuestras necesidades van a ser cubiertas por nuestro Padre Celestial. Si hay alguien que tiene esa necesidad, le exhortamos a que venga acá al frente, dé un paso adelante y declara a Cristo como su Salvador. A mis hermanos creyentes, ustedes pueden hacer una decisión en cuanto a su propia necesidad. Ahí donde están, pueden pasar al frente si lo desean. No, pero espero que efectivamente, si el Espíritu Santo está hablando, no, que haya una reacción positiva. Puestos de pie, vamos a escuchar el cántico. Aquí le esperamos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ir a nuestro Dios ahora en oración de nuevo, sí. Padre amado, te damos tantas gracias por este tiempo, por los cánticos. Te damos gracias, oh Dios, por tu santa y bendita palabra. Ciertamente ella es medicina para nuestras almas, oh Dios. Cuánto la necesitamos. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios, por trazar el camino que nos lleva a ese tu lugar santísimo. El camino que ha sido impregnado por esa sangre preciosa que se derramó sobre el monte Calvario. Gracias por amarnos de esa manera. Gracias, Señor, por haberte entregado por nosotros.
por el santo privilegio que tenemos ahora de vivir esta experiencia dentro de ese contexto celestial, bajo esa esperanza eterna. Padre amado, te doy gracias por estas vidas que han venido al frente. Y espero, Padre, que así como sus corazones han sido tocados por tu santa y divina palabra, que así, Padre, sea con el resto de la congregación, con todos aquellos que han de estar escuchando este mensaje, oh Dios. Y especialmente, Padre, dentro de ese contexto, nuestros hermanos ausentes. Que tu palabra fluya, Padre, con poder. Que haya un entendimiento claro del verdadero evangelio. El evangelio celestial. Tu evangelio, Dios. Gracias, Padre. Bendice estas vidas que han pasado frente, fortalece sus mentes y sus corazones, oh Dios. Y Padre amado, así te ruego que la presencia del Espíritu Santo y la fortaleza que Él solamente puede traer a nuestros corazones se manifieste en cada vida, oh Dios. Rogándote, Padre, la bendición sobre cada uno de nuestros hogares, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Padre, orando y deseando que todos estén bajo la sangre de tu Hijo Jesucristo. Oh Padre, bendice la congregación americana, la congregación china, y como siempre, Padre, te rogamos que la bendición tuya se manifieste en cada recinto de este lugar y sobre cada alma que viene, Padre, a este lugar que es tuyo. Perdona nuestras faltas, nuestras negligencias. Padre amado, si hay necesidad de esa reflexión, de abrir plenamente nuestros ojos a la luz tuya, oh Dios, y encaminar nuestros pasos conforme a los deseos de tu corazón, Padre amado, que así sea. Y a ti damos la honra, a ti damos la gloria. Tú eres nuestro Dios y no hay más. Buscamos tu rostro, lo hacemos con acción de gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Salúdense los unos a los otros.